Casi siempre tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas a la vez, pero ¿de veras podemos? En esta sesión hablaremos del multitasking y de lo que dice la investigación acerca de este tipo de actividad. Veremos si conviene o no o en qué circunstancias es útil. Por otro lado, ligado a esto mismo, hablaremos de la práctica espaciada, que tiene que ver con la importancia de tener pequeños momentos de descanso a lo largo de la tarea. Multitasking es este arte de hacer como muchas cosas al mismo tiempo. Y la verdad es que es como si nos picaran la cresta y todos tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas a la vez. Algunos dicen, es que es súper bueno, porque en lugar de usar un tiempo para una cosa y otro para otra y otro para otra, pues en un mismo tiempo hacemos todo. Pero hay que ver si esto de veras es cierto. A las personas que tienen tendencia a hacer multitasking se les llama policrónicos, en oposición a los monocrónicos que prefieren hacer una cosa a la vez. Estos policrónicos han sido muy estudiados y se ha visto que son personas muy sociables, con una gran confianza en sí mismos, muy resistentes a la crítica, muy tolerantes y que también necesitan una gran libertad de acción y son perfectamente seguros y tranquilos ante la falta de estructura y organización. Por todo lo que vimos, parecería ser algo muy positivo. Se nos antoja ser una persona sociable, segura y demás. Pero hay que ver qué dice la investigación al respecto. Por ejemplo, este investigador vio con muchos estudiantes universitarios que casi todos hacían multitasking, pero también casi todos admitían que les estaba yendo mal académicamente gracias al multitasking. Y no solo eso, déjame platicarte que este grupo de investigadores estuvo viendo qué pasaba antes y después de hacer multitasking. Antes resulta que hay algo que se llama conductas antecedentes, que tienen que ver con planear, con posponer, con priorizar, con programar, que llevan tiempo. Y por otro lado, después de hacer multitasking, pues resulta que hay conductas consecuentes, que tienen que ver con esta parte de reconectarte, decir, ¿dónde me quedé? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo era? Y todo también lleva tiempo. Los estudiantes que fueron entrevistados en esta investigación reportaron menor nivel de satisfacción y de bienestar y peor desempeño. Bueno, entonces, ¿por qué hacemos tanto multitasking? Pues resulta que por varias razones. Uno, porque a veces nos interrumpen y tenemos que hacerlo. Otras veces, porque la tarea que estamos haciendo, la verdad, no nos gusta. Y finalmente, también puede ser porque simplemente de repente tenemos oportunidad de hacerlo. Vemos el celular, lo tomamos y vemos la computadora y le movemos, aunque estemos atendiendo una conferencia. En algunos estudios se ha visto que no hay tanto impacto si la tarea es sucesiva. Por ejemplo, si yo te pongo a leer un párrafo completo y después te interrumpo para que hagas una cosita y luego lees otro párrafo completo, tu comprensión lectora no varía tanto. Sin embargo, si estás leyendo un párrafo y a la mitad abruptamente yo te interrumpo para que hagas algo, tu desempeño baja muchísimo y tu comprensión es muy mala. En general, lo que vemos es que cuando hay sobrecarga cognitiva, las cosas no funcionan. Pero si tomamos en cuenta el tiempo total, pues por supuesto que sí hay impacto. Fíjate, por ejemplo, Bauman y sus colegas vieron que para lograr igual nivel de comprensión lectora, la gente que hacía multitasking usaba más tiempo. Así es que sí hay un costo. Por más que tengas ganas de hacer multitasking, no lo hagas. Vamos ahora a unas preguntitas para ver qué tal está tu comprensión de este tema. Ya vimos que en general hay costos en términos de tiempo, de bienestar y de efectividad cuando hacemos multitasking. Y fíjate que te voy a contar una cosa más. No solo es recomendable hacer una cosa a la vez, sino que esa cosa tenga descansitos intermedios. Y para hablar de esto tenemos una invitada maravillosa, la doctora Barbara Oakley, que nos ha mandado este video con muchos tips al respecto. Hi, I'm Barbara Oakley, and I want to tell you the best strategy I know of to help foster deep learning. It's incredibly simple. Just practice and repeat your learning over a number of days, testing yourself as much as you can to see if you really know it. You may not realize this, but every time you learn something new, you create a neural pattern. The more you test yourself and reinforce your understanding through practice, the thicker and stronger that pattern gets. So if you work a math homework problem one day, you've created a weak neural pattern in your mind.
But if you work that problem from the beginning, not looking at the solution unless you have to, again on the next day, you begin to firm that problem-solving technique still further in your mind. And if you look at it again on a following day, it solidifies it even more. Would you ever say you knew a song if you only learned it once? It's the same with math problems. Practice makes permanent. You can't practice intensively with every homework problem, of course, but using this technique with a few key problems will create a solid backbone of understanding. It's like building a brick wall. If you let the mortar dry between the layers, you'll build a solid brick wall. But if you try to cram the construction all into one day, you'll get a mess. The reason that daily practice creates solid understanding is that when you go to sleep at night, your brain develops new synapses, that is, new connections related to what you've learned that day. The next night, even more connections develop about what you learned that day. And the next night, even more connections about that day's learning. So as the days and weeks go by, if you practice and test yourself with what you're learning, you're building an excellent neural structure, the kind that supports deep learning. So that's my best advice for learning in a deep way. I'm Barbara Oakley. Thanks for learning about learning. En esta sesión estuvimos explorando multitasking. Vimos que en general no es recomendable porque tiene costos en términos de tiempo, en términos de efectividad y también de sentido de bienestar. Junto con esto, estuvimos hablando de la práctica espaciada, de la conveniencia de meter descansitos intermedios y no tratar de, por ejemplo, estudiar todo la noche anterior al examen o a la presentación ante el director, porque eso no va a ser bueno. Y ahora te invito a la última sesión de este módulo, en donde veremos como una cobertura general del tema de recursos de pensamiento y cómo administrarlos súper bien.